Lo que están haciendo China, Rusia e Irán no es una simple rebeldía política, es una reorganización deliberada, metódica y profunda del sistema financiero mundial, y el dólar estadounidense está justo en el centro de esa tormenta. Hay algo que necesitamos entender desde el principio. Cuando hablamos de la amenaza al dólar, no estamos hablando de teorías de conspiración ni de predicciones alarmistas sin fundamento. Estamos hablando de datos, de acuerdos firmados, de sistemas financieros ya operativos, de bancos centrales que están comprando oro a niveles récord, de países que se están desconectando silenciosamente del sistema SWIFT y de una arquitectura económica global que se está reconstruyendo delante de nuestros ojos, mientras la mayoría de los estadounidenses sigue mirando hacia otro lado. Esto te afecta directamente, te afecta en tu bolsillo, en tus ahorros, en el precio de lo que compras cada día. Porque el privilegio que tiene este país de imprimir la moneda que el mundo necesita para comprar petróleo, pagar deudas y hacer comercio internacional, ese privilegio no es eterno, y lo que está pasando ahora mismo en Moscú, en Pekín y en Teherán nos dice que ese privilegio está siendo cuestionado con una seriedad que nunca antes habíamos visto. Déjenme explicarles algo que los grandes medios de comunicación rara vez explican con honestidad. El dólar no domina el mundo simplemente porque Estados Unidos es poderoso. Domina porque existe un sistema completo construido alrededor de él. Ese sistema tiene un nombre y una historia. Comenzó en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, cuando los países aliados se reunieron al final de la Segunda Guerra Mundial y acordaron que el dólar sería la moneda de referencia internacional, respaldada por el oro. Pero luego, en 1971, el presidente Richard Nixon hizo algo que cambió todo. Rompió el vínculo entre el dólar y el oro. De repente, el dólar ya no estaba respaldado por nada físico. Entonces, ¿qué lo respaldaba? Lo que vino después fue un acuerdo todavía más poderoso, el sistema del petrodólar. En los años 70, Estados Unidos negoció con Arabia Saudita y los países productores de petróleo que todo el petróleo del mundo se vendería únicamente en dólares. ¿Qué significaba eso? Que cualquier país del mundo que quisiera comprar petróleo y todos lo necesitaban, primero tenía que conseguir dólares. Y para conseguir dólares tenían que venderle cosas a Estados Unidos o mantener reservas en dólares. Era un sistema de demanda artificial y permanente para la moneda estadounidense. Era, en pocas palabras, el mayor privilegio económico de la historia moderna, y ese privilegio es exactamente lo que China, Rusia e Irán están atacando hoy. Vamos a hablar de lo que está pasando con Rusia primero, porque ahí empezó todo con mayor urgencia. Cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, Occidente respondió con sanciones sin precedentes. Congelaron cientos de miles de millones de dólares en reservas rusas. Desconectaron a Rusia del sistema SWIFT, el sistema de mensajería que conecta a los bancos de todo el mundo para transferir dinero. Fue un golpe financiero de proporciones gigantescas. Y la lección que aprendió no solo Rusia, sino todo el mundo que observaba, fue devastadoramente clara. Si tienes tu dinero en dólares, si tus transacciones pasan por el sistema financiero occidental, entonces Washington tiene la llave de tu economía. Puede apagar el interruptor cuando quiera. Esa lección no se la tomaron a la ligera en Moscú, en Pekín, ni en Teherán. Rusia, ya sancionada y aislada, tuvo que encontrar alternativas urgentes a las transacciones denominadas en dólares, y el yuan chino y el oro se convirtieron en las principales herramientas de ese ajuste. Pero también había una vulnerabilidad nueva. Depender del yuan significaba depender de la buena voluntad de Beijing.
Y aún así, para Moscú era infinitamente preferible eso que seguir atada al sistema que acababa de destruirle sus reservas. Rusia y China ya habían comenzado a alejarse del dólar en su comercio bilateral desde 2018, cuando Estados Unidos impuso aranceles pesados sobre productos chinos. En 2019 firmaron un acuerdo para reemplazar el dólar con monedas nacionales en sus liquidaciones internacionales entre ellos. Pero hay que entender que esto no empezó en 2022 ni en 2019. Empezó mucho antes, de manera discreta, casi quirúrgica. Empezó cuando los planificadores económicos de estas naciones comenzaron a preguntarse: ¿qué pasaría si un día Washington nos cortara el acceso al sistema financiero global? ¿Tenemos un plan B? Y comenzaron a construir ese plan B con paciencia y determinación. En 2025, más del 54% de las transacciones transfronterizas de China se liquidaron en yuanes, comparado con apenas un 15% en enero de 2017 y prácticamente cero en 2010. Beijing ha firmado acuerdos de intercambio de divisas con más de 30 bancos centrales en todo el mundo. Eso no es una tendencia marginal, eso es una transformación estructural que lleva años construyéndose. Y ahora pensemos en Irán, porque Irán es el caso más extremo y quizás el más instructivo de todos. Irán lleva décadas bajo sanciones estadounidenses. El país fue prácticamente expulsado del sistema financiero internacional. No puede hacer transacciones en dólares con facilidad. No puede acceder a SWIFT de manera normal. Y sin embargo, Irán sigue existiendo, sigue exportando petróleo, sigue comerciando. ¿Cómo? Lo hace a través de acuerdos bilaterales directos, a través del trueque en algunos casos, a través del yuan chino, a través del rublo ruso. Irán es, en cierto sentido, el laboratorio viviente de lo que significa operar fuera del sistema del dólar. Y las lecciones que Irán ha aprendido a la fuerza son exactamente las que China y Rusia están estudiando y aplicando de manera voluntaria y estratégica. El embajador de Irán en Rusia ha declarado públicamente que la creación de una nueva moneda única dentro del marco de la asociación BRICS es algo en lo que Rusia e Irán están trabajando activamente para liberarse de la dependencia del dólar. Puede sonar ambicioso, puede sonar lejano, pero el hecho de que estas conversaciones estén ocurriendo a este nivel, entre jefes de Estado, entre bancos centrales, entre ministros de finanzas, es en sí mismo una señal que ningún analista serio puede ignorar. Ahora necesitamos hablar de China con más profundidad, porque China es el actor más importante de esta historia. No porque sea el más hostil hacia Estados Unidos. Rusia lo es más en términos retóricos y militares, sino porque China tiene el peso económico real para hacer que la desdolarización sea viable a escala global. China es la segunda economía más grande del mundo. Es el mayor socio comercial de más de 120 países. Su sistema de pagos alternativo al SWIFT, conocido como CIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China, ya tiene más de 1.400 participantes indirectos en 119 países, conectando a miles de bancos en 185 naciones. A enero de 2025, CIPS cuenta con 1.467 participantes indirectos en 119 países, vinculando a 4.800 bancos en 185 países. Si bien CIPS es todavía más pequeño que SWIFT, su rápida expansión refleja una confianza creciente en las redes financieras basadas en el yuan. No están construyendo un sistema alternativo, ya lo construyeron, ya está funcionando, lo están expandiendo. Y luego está el petróleo.
Aquí es donde la amenaza al dólar se vuelve verdaderamente existencial, porque el petróleo es el pilar que sostiene toda la demanda global de dólares. El cambio cuántico en la arquitectura monetaria global ocurrirá cuando el petro-yuan reemplace al petrodólar, en un escenario donde el yuan se convierta en la moneda utilizada para el comercio y la liquidación global del petróleo, una función actualmente realizada por el dólar. China ya ha conducido su comercio petrolero con Irán y Rusia en renminbi durante los últimos años. ¿Entienden la magnitud de lo que eso significa? Cuando China compra petróleo iraní en yuanes, no necesita dólares para esa transacción. Cuando Rusia le vende gas a China en rublos o en yuanes, no necesita dólares. Cada una de esas transacciones que se hace fuera del dólar es una pequeña grieta en el edificio del privilegio estadounidense, y las grietas se están multiplicando. La participación del dólar en las reservas globales ha caído del 71% al 56.3% desde 2008, y los bancos centrales están comprando más de 1.000 toneladas métricas de oro anualmente por 3 años consecutivos. Eso es extraordinariamente significativo. Los bancos centrales del mundo, los mismos que durante décadas compraban bonos del Tesoro de Estados Unidos como la inversión más segura del planeta, ahora están comprando oro. ¿Por qué? Porque el oro no puede ser congelado por sanciones. El oro no depende de la infraestructura financiera de ningún país. El oro es, en el lenguaje financiero, un activo que no tiene contraparte. Nadie te puede quitar su valor por decreto. Y cuando los bancos centrales de China, Rusia, Turquía y docenas de otras naciones están comprando oro a niveles récord, eso no es un accidente, es una señal estratégica clarísima de lo que están pensando sobre el futuro del dólar. Ahora bien, y esto es esencial para entender la historia completa, seríamos deshonestos si no reconociéramos que el dólar sigue siendo dominante. Los datos lo muestran con claridad. Según el Consejo Atlántico, a noviembre de 2025, el dólar estadounidense se usa en aproximadamente el 89% de los intercambios de divisas y en el 56% de todas las reservas de divisas extranjeras que mantienen los bancos centrales. Eso no es insignificante, eso es poder enorme. Pero, y aquí está la clave del análisis, la pregunta no es si el dólar es dominante hoy, la pregunta es si el sistema que lo sostiene es tan sólido como lo era hace 20 años. Y la respuesta honesta es que no. No lo es, y las razones por las que está debilitándose son tanto internas como externas. Hablemos de las razones internas, porque esas son las que más duelen reconocer para quienes viven en este país. Estados Unidos tiene una deuda nacional que supera los 36 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más dinero del que existe en muchos países juntos. Cada año, el gobierno federal gasta significativamente más de lo que recauda en impuestos. Para financiar ese déficit, emite bonos del Tesoro que vende a inversores de todo el mundo. Durante décadas, esos bonos eran considerados el activo más seguro del planeta y había una demanda enorme y constante de ellos. Pero la demanda de bonos del Tesoro se ha estancado entre las instituciones oficiales extranjeras y la participación de los inversores extranjeros en el mercado del Tesoro ha caído al 30% a principios de 2025, muy por debajo del pico de más del 50% durante la crisis financiera global. Eso significa que Estados Unidos está teniendo más dificultad para financiar su deuda con compradores extranjeros.
Y esa dificultad tiene consecuencias directas para todos ustedes, porque si los compradores extranjeros se van, las tasas de interés tienen que subir para atraerlos, y esas tasas más altas se traducen en hipotecas más caras, créditos más costosos y un costo de vida más elevado para las familias trabajadoras de este país. Y luego está la política económica del gobierno de Trump, que ha añadido una capa de incertidumbre completamente nueva. La estabilidad y seguridad del dólar como refugio seguro global está siendo socavada por una mayor polarización política que pone en riesgo la gobernanza, o por políticas económicas desestabilizadoras como los aranceles continuos de Estados Unidos, que hacen que los inversores pierdan confianza en los activos estadounidenses y en el posicionamiento general del país. Los aranceles de Trump, presentados como una herramienta para proteger al trabajador estadounidense, tienen un efecto secundario que casi nadie en Washington quiere discutir abiertamente. Están acelerando la desdolarización. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos amenaza con aranceles del 100% a países que intenten esquivar el dólar, lo que realmente hace es confirmarle al mundo entero que el dólar es un arma política, no simplemente una moneda neutral de comercio. Y esa percepción impulsa a más países a buscar alternativas. El presidente Trump se ha opuesto explícitamente a los esfuerzos de independencia financiera de los BRICS, advirtiendo que cualquier intento de eludir el dólar llevaría a aranceles del 100% sobre las exportaciones de los BRICS hacia Estados Unidos. ¿Y cuál fue el efecto de esa amenaza? Algunos países se aterrorizaron temporalmente y dieron un paso atrás. Indonesia, por ejemplo, dijo rápidamente que no estaba interesada en la desdolarización. India tomó distancia, pero otros países interpretaron la amenaza de manera completamente diferente. Si Washington está tan asustado de perder el dominio del dólar que tiene que amenazar con aranceles a quien siquiera considere una alternativa, entonces la vulnerabilidad del sistema es real. Las amenazas de un poderoso raramente hablan de su fortaleza, hablan de su miedo. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de todo este análisis. El sistema del dólar no solo se mantiene por la confianza económica, se mantiene por el poder geopolítico de Estados Unidos, por su capacidad de proyectar fuerza militar, de proteger rutas comerciales, de hacer cumplir sus reglas. Cuando ese poder geopolítico se percibe como inestable, arbitrario o en declive, la confianza en el dólar se debilita también. Y lo que hemos visto en los últimos años, la salida caótica de Afganistán, la guerra en Ucrania que se prolonga sin resolución clara, las tensiones en el Mar del Sur de China, la fractura en las relaciones con aliados históricos en Europa, todo eso contribuye a una imagen de un Estados Unidos que está menos dispuesto o menos capaz de ser el garante del orden global que fue durante décadas del siglo XX. China lo sabe, Rusia lo sabe, Irán lo sabe y están usando esa grieta estratégicamente. Los países BRICS, enfrentados a los aranceles y amenazas de Trump, están intentando reducir el uso del dólar en su comercio